¿Tienes dificultad para escribir el final de tus microrrelatos? Quédate porque voy a hablarte de 3 tipos de finales que puedes utilizar en tus microcuentos. Hola, soy Ruth María Rodríguez, creadora de la escuela para escritores verbalina.com, desde donde puedo ayudarte a mejorar la calidad literaria de tus obras a través de mi programa de narrativa, mis cursos online y mis mentorías para escritores. Escribir un buen final es uno de los propósitos que nos marcamos cuando escribimos cualquier tipo de obra. Nos gustaría crear ese cierre de texto sorprendente que dejara al lector con la boca abierta y que además fuera la conclusión y el atar todos esos cabos que hemos necesitado para ir tejiendo tanto la trama como la evolución de los personajes. Y cuando hablamos del género del microcuento o del microrrelato, ese final parece que cobra aún más relevancia. Gracias a él concluimos la historia con impacto, pegamos un pellizquito en el corazón del lector y además lo hacemos todo en muy poquitas líneas. Sin embargo, me gustaría subrayar algo que ya te he comentado en otros vídeos, y es que no hay que anteponer ese deseo de sorprender al lector con el principio de coherencia del texto. Un final sorprendente es interesante, pero si es sorprendente pero no es coherente, el lector tendrá la sensación de que te has sacado un as de la manga, es decir, que lo has engañado con un truco. La obra no sería igual de sólida. A continuación voy a explicarte los 3 tipos de finales que ha estudiado el crítico teórico literario y escritor argentino David Lagmanovic en su obra El microrrelato, teoría e historia. Como te decía, Lagmanovic ha esbozado 3 líneas en las que suelen concluir los textos escritos dentro de este género del microrrelato. Aunque esta es una investigación de teoría de la literatura, te invito a reflexionar sobre ello y ver si tú como autor o autora puedes aplicarlo en tus propios microrrelatos. Vamos ahora con estas 3 líneas. Abrir y cerrar el microrrelato con una frase igual o parecida puede ser muy buena idea. Y es que como el microcuento es tan cortito, el lector cuando termine de leerlo va a recordar ese inicio y de forma instintiva va a volver a releerlo para completar el significado de todo lo que acaba de experimentar a través de las palabras que has escrito. Iniciar y acabar el microrrelato con la misma frase o con palabras similares, va a dar también esa sensación de que se cierra el círculo, de que se atan todos los cabos, que todo es sólido y coherente. ¿Quieres que lo veamos con un ejemplo? Lagmanovic analiza el microrrelato de José María Merino, Agujero negro. El hombre pasea por la playa solitaria y encuentra, depositada en la orilla por las olas, una botella de cristal negro con una señal muy extraña impresa en su tapón. Mientras lo desenrosca, el hombre piensa en sus lecturas de niño, el genio cautivo, los mensajes de naufragio. Abierta, la botella inicia una violentísima inhalación que aspira todo lo que la rodea: el hombre, la playa, las montañas, los pueblos, el mar, los veleros, las islas, el cielo, las nubes, el planeta, el sistema solar, la Vía Láctea, las galaxias. En pocos instantes, el universo entero ha quedado encerrado dentro de la botella. El movimiento ha sido tan brusco que se me ha caído la pluma de la mano y han quedado descolocados todos mis papeles. Recupero la pluma, ordeno los folios, empiezo a escribir otra vez la historia del hombre que pasea por la playa solitaria. Un microcuento inquietante, ¿verdad? En este caso, como ya has podido observar, el empiece y el final de este texto es muy similar. En ambos casos se hace referencia al hombre que pasea por la playa solitaria. En un principio sí que cuando comienza el texto visualizamos ese hombre paseando por la playa y cuando termina el texto comprendemos que ese hombre que pasea por la playa en realidad es el protagonista de la historia de este escritor.
Con esa repetición de esta primera frase, la historia se cierra en dos niveles. En primer lugar, a nivel textual, ya que el inicio y el final es el mismo. Y en segundo lugar, a nivel temático, ya que la historia también concluye. Además, sugiere una última idea, esa idea de retorno. Es precisamente esto, la idea de retorno, que no tiene lugar en ningún otro sitio del texto, solamente al final, cuando ya el lector concluye el mismo, es lo que completa la información del título. Recuerda que este microcuento se llama Agujero Negro. Por cierto, si te está interesando todo esto que te estoy contando, te invito a que eches un vistazo a mi curso de microrrelato. En él no solamente vas a aprender cómo acabar el microrrelato, con bastante más ejemplos de los que doy en mis vídeos, sino que también vas a estudiar cómo puedes comenzarlo, cómo puedes escoger las palabras adecuadas, etc. Ya sabes, como siempre, tienes el enlace un poquito más abajo. Un final maravilloso para ese microrrelato que estás escribiendo es el que supone un cambio de perspectiva en todo lo que se ha contado con anterioridad. Ese cambio de perspectiva repercute en la interpretación que el lector tiene sobre la historia que está sucediendo ahí. Y se produce bien porque hay una inversión en la situación o bien porque hay un cambio en ese mensaje que se está proporcionando. Todo se ve mejor con un ejemplo, claro que sí. Y en este caso Lachmanovic echa mano de otro microrrelato de José María Merino. Es el que se titula Después del accidente. No sientes el silencio de la noche, porque dentro de ti continúan vibrando todos los sonidos del accidente. El chirrido del frenazo, el golpe contra la barrera, el retumbar del vehículo al despeñarse, y escuchas el murmullo de la radio, una voz ininteligible, mientras la luz cada vez más débil de los faros hace brillar la escarcha en los matorrales. Hay también otros brillos, y desde el lugar que ocupa tu cuerpo, caído fuera del coche, comprendes de repente que son los reflejos de esa iluminación escasa en unos ojos. ¡Laura!, exclamas lleno de terror, incorporándote. Entonces los ves, sobre sus uniformes reluce la fosforescencia de unos cascos que parecen enormes y extraños en la negrura. No te preocupes por ella, dice el más alto con voz serena. Eres tú quien debe venir con nosotros. Ella está viva. Creo que en este microrrelato puedes observar con mucha claridad a qué nos referimos cuando el final supone un cambio de perspectiva en la interpretación del lector. Cuando se inicia el texto, el lector interpreta que es el protagonista quien está vivo después del accidente. Sin embargo, es al final cuando esa sorpresa se produce porque es él el que está muerto y Laura quien está viva. Quizá uno de los finales más potentes o más utilizados también por los escritores es concluir nuestro microrrelato revelando una información muy significativa y que ofrece la interpretación completa del texto. Veamos un ejemplo. En este caso vamos a leer El sueño de Luis Mateo Díez. Soñé que un niño me comía. Desperté sobresaltado. Mi madre me estaba lamiendo. El rabo me tembló todavía durante un rato. Bueno, en este caso, esa información que se revela al final es que el protagonista y a la vez narrador de este texto es un cachorrito. Quizás estés pensando que también en los ejemplos anteriores, como es el caso del microcuento después del accidente, también el autor se reserva una información importante para el final, el que Laura está viva. Al igual que tú, yo también soy de la opinión que en ambos casos el autor se reserva esa información significativa para el final del texto. Sin embargo, me gustaría subrayar que en este último microrrelato, el del cachorrito, ese cambio de perspectiva en la interpretación que el lector da del texto no es tan potente como la que tiene lugar
en el ejemplo anterior, el de después del accidente. En este último, en después del accidente, el lector sí que ha cimentado de alguna manera en su corazón y en su mente que el protagonista está vivo y que es Laura quien probablemente ha fallecido. Y esa última revelación, la de ella está viva, no solamente es significativa porque produce esa sorpresa en el lector, sino que repercute en toda la interpretación previamente dada. Sin embargo, en el caso del relato del cachorrito, voy a leerlo contigo. Dice: soñé que un niño me comía, desperté sobresaltado. Bueno, ahí soñé que un niño me comía, puede ser otro niño que lo sueñe. Pero luego enseguida se dice: mi madre me estaba lamiendo. Quizá el lector queda un poco sorprendido aquí ya. No ha dado tiempo a que el lector se forje esa idea de quién es realmente el protagonista. Es muy breve y ese cambio de perspectiva no es tan significativo como en el caso del ejemplo anterior. Pues esto es todo lo que quería contarte hoy. Espero que haya sido de utilidad y que lo pongas en práctica en tus microrelatos. Nos vemos entre líneas.